al cual le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, doctor Yaría, a este Bien, live. muchas gracias por esta invitación y tengo con Juvenal muchos años de conocimiento, trabajó conmigo en Gradiva y es un honor que me haya invitado. Igualmente para nosotros es un honor para Bienestar Tratamiento Online de las Adicciones. Es un honor tener a usted con nosotros con esta hoja tan amplia de su currículum. Así que Ya empezó, vamos ya a comenzar. empieza, les puse. Yo quería dar fe de lo que el doctor Yaría ha venido trabajando, porque cuando uno trabaja viendo pacientes, ¿no? Viendo pacientes es lo más valioso que hay, lo cual no quiere decir que desde el punto de vista académico no tengamos una lectura. Y cuando hablamos de las adicciones y las libertades perdidas, de lo cual nos va a hablar el doctor desde su experiencia clínica que ha tenido durante esta larga trayectoria de trabajo en el tema de las adicciones. Vamos a ver cómo esta experiencia efectivamente da fe de que las adicciones en su esencia son la pérdida de la libertad personal. Lo que comienza como una elección o incluso una curiosidad se transforma en una necesidad que domina el pensamiento, las emociones y el comportamiento de una persona. La adicción no es simplemente un mal hábito, es un trastorno cerebral complejo que secuestra los sistemas de recompensa, dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, la motivación y la memoria. El consumo de una sustancia o la realización de un comportamiento, como también se llaman adicciones comportamentales, como el juego o el uso de las redes sociales, puede sentirse como una forma de escape o una fuente de placer. La persona cree que está ejerciendo su libre albedrío, eligiendo cuándo y cómo participar. Sin embargo, esta sensación de control es una ilusión. La sustancia o el comportamiento comienza a dictar las reglas y la persona se vuelve cada vez más dependiente. Libertades perdidas. La adicción roba múltiples libertades de la vida de un individuo, incluyendo la libertad de elección. Una vez que la adicción se establece, la elección de no consumir o no participar se vuelve extremadamente difícil, si no imposible. El cerebro de la persona adicta prioriza la búsqueda y el consumo por encima de cualquier otra cosa, incluyendo las responsabilidades, las relaciones o la salud. El adicto o consumidor problemático de drogas, como se le llama ahora de acuerdo a la ley de salud mental de la Argentina, deja de elegir y comienza a obedecer un impulso incontrolable. La libertad emocional. La adicción crea una dependencia emocional, psicológica, física. La persona ya no puede manejar sus emociones sin recurrir a la sustancia o el comportamiento. La tristeza, el estrés o la ansiedad se convierten en disparadores que la obligan a buscar su adicción como única vía de escape, lo que le impide desarrollar mecanismos de afrontamiento saludable. Lo que se llama como libertad social. La adicción aísla. Los vínculos con la familia y los amigos se deterioran, ya que la persona prefiere la compañía de la adicción o de quienes la facilitan. Los planes, metas y promesas se rompen y el círculo social se reduce a aquellos que comprenden o participan en el mismo comportamiento adictivo. Libertad financiera y profesional.
La búsqueda de la adicción consume recursos, el dinero, el tiempo y la energía que antes se destinaban a la carrera, a la educación, a los hobbies, ahora se gastan en mantener el hábito. Esto puede llevar a la pérdida de empleo, de oportunidades y a una dependencia económica que anula la autonomía. Es decir, la adicción es una forma de esclavitud moderna o posmoderna. De esto nos va a dar detalle el doctor Yaría desde la práctica clínica. Es difícil presentar al doctor Yaría, porque la verdad que es un lujo tenerlo con nosotros y leer su currículum. Es bastante complicado por lo complejo y largo que es el historial del doctor Yaría. Una persona que empezando tiene 14 libros publicados. 14 libros publicados en temas de adicción y en temas de la salud mental, por ejemplo, ¿no? Da muestra, pues, de la sapiencia. El doctor Yaría, director de la comunidad terapéutica profesional Gradiva, actualmente, en la actualidad, la creó en 1972, la comunidad terapéutica Gradiva, y es actual director general, licenciado en psicología en 1966 en la Universidad Católica de Buenos Aires, Argentina. Doctor en psicología en 1972 en la Universidad de Belgrano, Argentina. Máster en drogadependencia en la Universidad de Deusto, España. Carrera de posgrado para profesores. El doctor Yaría también se ha desempeñado como exdirector del Instituto de Prevención de la Drogodependencia de la Universidad del Salvador. Es director de la Tecnicatura en Prevención de la Drogodependencia en San Luis. Es director de la Tecnicatura en Prevención de la Drogodependencia. Es decir, está también en el ámbito docente y académico como destacado. El doctor Yarías tiene una actividad internacional bien interesante como representante de América Latina en Bélgica, en una organización en la cual participamos juntos formando liderazgo ante el Parlamento Europeo. Estuvo en la reunión de intercambio y ponencia magistral en la oficina del presidente en política nacional, control de drogas de Washington, D.C. Conferencista internacional en diferentes partes del mundo que no puedo nombrarlas todas. Conferencista iberoamericano en el tema de la familia y tiene antecedentes institucionales muy importantes como secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones del gobierno de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, para los que no son argentinos y que nos están oyendo en este momento y nos están viendo, deben saber que allí están aproximadamente 15 millones de personas de los 50 millones que tiene la Argentina, lo cual dice que es la provincia más grande que tiene la Argentina, donde incluso se dice que se deciden las elecciones del país, de la nación argentina. Bueno, el doctor Yaría fue el el secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones en 1993 y en el 2000, subsecretario de Prevención de la Drogodependencia de la Presidencia de la Nación y director general fundador de la Comunidad Terapéutica Gradiva, que fue en 1972, que lo dije antes. Y bueno, entre los libros está el breviario sobre drogodependencia, tratado de drogodependencia y ciudades preventivas. El doctor Yaría hizo y presentó incluso en Venezuela, tuvimos la oportunidad de tenerlo en Venezuela, al doctor Yaría, donde presentó ciudades preventivas como una estrategia de intervención en materia de prevención del consumo de sustancias. Tiene el libro Psicosis y Drogodependencia, y como le dije, son 14 libros y nos interesa oír mucho al doctor Yaría, por lo cual con el currículum se nos va a ir el tiempo y no vamos a poder tener la oportunidad de oír efectivamente al doctor Yaría. Bueno, doctor, ya como en lenguaje argentino, la cancha es suya. Bueno, muchas gracias, Juvenal.
yo quiero decirles que voy a hacer una reflexión clínica en esta media hora que tengo para después dialogar con ustedes. En realidad mi vida hoy es la clínica, o sea, estar con los pacientes, en los grupos, escucharlos, y el título las drogas y las libertades perdidas, está unido a un título que salió en un diario. Yo escribo todos los días lunes en un medio nacional y en varios medios provinciales, que en el fondo es como una catarsis. Los sábados a la mañana me siento en mi escritorio y pienso aquello que más me ha afectado, mis sentimientos, mi corazón, mis afectos, porque yo trato de establecer una empatía muy fuerte con los pacientes. Y este título, La patología de la libertad, está ligado a otro subtítulo que tenía en el diario, que se llama Los jóvenes viejos, que tiene múltiples interpretaciones. Una interpretación es que fue una película de la década del 80 en la Argentina, Los jóvenes viejos, que causó mucha sensación, pero en donde los jóvenes en ese momento tenían el problema, en una sociedad muy estructurada, de que no podían jugar a vivir su amor. Y los padres de alguna manera le ponían límites para ejercitar su amor. En este caso, los jóvenes viejos es lo que estoy viendo yo en la clínica en este momento. Jóvenes avejentados, jóvenes que tienen un deterioro de su sistema nervioso, un deterioro de su sistema neurocognitivo, y que realmente me sorprende porque tienen signos de vejez prematura. Un ejemplo clínico que les doy es que el otro día estaba hablando con... ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, se escucha, doctor. Estaba hablando con un paciente y veía que anotaba lo que decía. Y él me contestaba, es que lo que pasa es que yo no recuerdo, después de 1 o 2 minutos, lo que cualquier persona me dice. O sea, trastornos de la memoria reciente, trastornos de la comprensión, trastornos de la atención, que no tienen que ver solamente con el ADD, con el trastorno por déficit de atención e hiperquinesia que conocemos, sino que tienen que ver como secuelas del consumo de drogas. Nosotros tenemos talleres neurocognitivos en donde los pacientes tienen que volver a aprender a sumar y a restar, porque han quedado realmente en un estado de envejecimiento similar al de una persona que está empezando a tener problemas de demencia. O sea, estamos viendo personas con daños neurocognitivos muy marcados, con problemas de atención, con problemas de memoria reciente, problemas de comprensión, problemas de dificultades para planificar, organizar y fundamentalmente inhibir impulsos. Acá se juntan Freud con la neurociencia. Freud, en Más allá del principio del placer, dice que cuando queremos ir más allá del principio del placer, nos enfrentamos con el goce. Y el goce es el encuentro con el instinto de muerte, con la pulsión de muerte. O sea, la neurociencia nos muestra que la mayoría de nuestros pacientes hoy, cuando hacemos estudios de neuroimagen cerebral, tienen el lóbulo frontal con daños muy severos. Esto quiere decir que no pueden controlar el impulso para dejar de consumir. Tienen que hacerlo. Están
esclavos de una compulsión. Y eso los lleva a una autodestrucción permanente, a un envejecimiento permanente y a la muerte en muchos casos. No pueden parar. O sea, y ahí uno a Freud con los datos actuales de la neurociencia, con la característica de que estos pacientes tienen anosognosia, o sea, tienen una dificultad para darse cuenta, para hacer una introspección de aquello que están viviendo. Han perdido la capacidad de introspección y tienen una dificultad para escuchar al otro. Les falta empatía. O sea, el paciente tiene una alteración de su introspección y una alteración de la empatía que le permita escuchar al otro. Al mismo tiempo tiene algo que yo he comprobado, una anasodiaforia. La anasodiaforia es la indiferencia emocional ante el déficit. Es un sujeto que tiene una indiferencia emocional ante el déficit que está viviendo. Hoy, por ejemplo, a la mañana, porque todo esto yo lo veo en la clínica. Un paciente vino sin tabique nasal, totalmente roto el tabique nasal. Años y años de consumir cocaína. Y el paciente me dice, mi verdadero problema es el tabique nasal. Yo no necesito un tratamiento de otro tipo, necesito a alguien que me corrija el tabique nasal. No tiene ninguna noción de su adicción a la cocaína que lo llevó a recorrer América Latina, que entró en distintos sistemas de supuestamente terapéuticos ligados a la ayahuasca, con ritos de ayahuasca, recorrió América, fue expulsado de la familia y fue traído de un pobre hotel de los arrabales de la capital federal en Constitución, de las zonas más pobres, siendo de una familia pudiente, pero que fue expulsado de la casa. Ya vamos a ver que esto también tiene que ver con situaciones familiares. Yo tomo el problema como un problema muy complejo. Por eso les voy a mostrar una serie de elementos que son a través de los PowerPoint. Pero desde ya les quiero decir que hay 3 conceptos que a mí me preocupan enormemente. En principio, la edad de iniciación es cada vez más temprana, 12, 13 años de edad. ¿Qué puede pasar en una persona que comienza a los 12 o 13 años de edad? Para los que son médicos o los que trabajan en psicología clínica, saben que el cerebro de una persona termina de madurar a los 25 años de edad. Las zonas cerebrales que nos diferencian de los animales terminan de madurar a los 25 años de edad. Todo el marketing que está detrás de la droga promociona el consumo juvenil y puberal en la pubertad, con lo cual el paciente queda desde chico, hipotecado. En Argentina se dice que una hipoteca es como tomar un bien inmobiliario. En este caso, el cerebro queda hipotecado. El cerebro queda hipotecado desde pequeño. Empiezan con el tabaco, siguen con el alcohol, siguen con la marihuana y al poco tiempo consumen cocaína, crack, ketamina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un primer problema que yo le pregunto al paciente, ya lo van a ver en el cuadro clínico, ese cuadro clínico lo hice después de años de experiencia, es ¿a qué edad empezaste a consumir? Habitualmente hoy en la Argentina es a los 12 o 13 años. Les recuerdo que cuando yo comencé como secretario de adicciones en la provincia de Buenos Aires,
el consumo empezaba mucho después, a los 17, 18 años. Y la persona tenía más o menos 8 años de consumo hasta empezar el tratamiento. Hoy tiene más o menos 20 años de consumo. O sea, estamos asistiendo a lo que yo llamo no solo los jóvenes viejos, los jóvenes crónicos, que se transforman en nadies. Yo planteo que la terapia, comunidad terapéutica, hoy es una familia sustituta, porque muchos quedan abandonados. Y nuestra tarea es transformar a ese nadie, ese zombie que vaga por las calles o que está encerrado en lo que ellos llaman un aguantadero con otros consumiendo en casas de consumo, transformar ese nadie en alguien. La tarea nuestra como terapeutas es transformar ese nadie en alguien, ayudarlo a ser alguien, ayudarlo a ser persona, no un objeto manipulado por un dealer, o manipulado por una banda, o manipulado por una manada, como se dice en la Argentina, que es como una banda que lo manipula. Y ese transformarse de nadie a alguien depende de nosotros. Por eso es muy importante la formación de equipos terapéuticos que tengan una actitud humana, afectiva, empática y a la vez de normas para un paciente que ha roto todo tipo de normas. O sea, la cantidad de años. En segundo lugar, la edad de iniciación, la cantidad de años, el tipo de ambiente que vive el paciente. Hoy lo hablaba con un grupo de pacientes. Hay ambientes validantes que te hacen crecer. En psicología evolutiva se dice que hasta la adolescencia son los padres. Desde la adolescencia son los pares, los amigos, los del barrio, los del club. Y ahí está instalado como costumbre banalizada, o sea, como costumbre naturalizada, el consumo de drogas. Esta banalización del consumo de drogas no es casual, forma parte de la industria de la venta de drogas, forma parte del marketing que se ha instalado. Yo tomo este problema como un problema también cultural, en donde hay un grado enorme de desfamiliarización. Hoy le contaba a un paciente, digo, ¿sabés que vos no tenés atención? Y le decía al principio, sos como un limpiaparabrisas que no para. El limpiaparabrisas en la Argentina es lo que saca la lluvia cuando uno va en el auto, pero a toda velocidad. Ahora estás más tranquilo. Y yo me di cuenta que él, en el grupo, no se sienta en una silla, sino que se sienta frente a mí y me enfoca de una manera absoluta. La madre fue una gran turista, pero no estaba nunca en la casa. El padre es desconocido, está, pero no lo llama. Creció solo. Y él me dice, sí, tiene razón. Digo, mira, yo estaba estudiando esta mañana a un autor que decía que en muchos casos los trastornos de atención en muchos de ustedes tienen que ver con que nadie los atendió. No tuvieron figuras protectoras. Dice, es así, yo crecí solo. Crecí con el celular, crecí con la televisión, iba de un lado para otro. Digo, y me llama la atención que vos después te transformaste en el padre de tus sobrinos. Es cierto, es lo que yo hubiera querido que hicieran conmigo. Bueno, como ustedes ven, la complejidad es enorme.
Ahora les voy a mostrar unos gráficos para explicitar esto. Acá, ¿no? Acá, ventana. Bueno, en principio, el primer gráfico es que es una enfermedad tratable, controlable y prevenible. Hoy la prevención está prácticamente ausente, yo creo que en todo el continente, y no es casual que esté ausente, porque el continente de esclavos genera renta. Cuanto más esclavos hay, cuanto más gente no libre hay, más renta. Esto tiene que ver con un tiempo oscuro. La palabra la tomo del gran Octavio Paz, que dice que vivimos en una época de un tiempo nublado. El tiempo nublado es que el ser humano ha dejado de ser alguien sagrado para transformarse en un objeto económico manejable, controlable, pero es tratable. Como es tratable la hipertensión, como es tratable, y en este aspecto yo estudié con Nora Volkow, la directora del NAIDA, que ella compara la adicción como enfermedad crónica con la hipertensión, la diabetes, la obesidad. El paciente tiene que tener un cambio en su estilo de vida y un tratamiento determinado. Y se puede morir de otra cosa. Si sigue consumiendo, se morirá consumiendo. Se morirá por un infarto, se morirá por un ACV, un accidente cerebrovascular, o se morirá golpeado, masacrado, como muchas veces sucede. O sea que es una enfermedad tratable. Yo me dedico precisamente a tratarlo, pero el tratamiento no es ponerle suero y darle un Valium o un clonazepam. El tratamiento es meternos en la intimidad del paciente, llegar al corazón de él. Esta es la clave. Esta es la clave que yo utilizo con todo mi equipo, ¿no? Ahora voy a pasar el próximo que es el siguiente. Este es el esquema que yo utilizo como eje. ¿Me van escuchando? Sí, se lo oye muy bien, doctor. Este dice, es el tratamiento de las adicciones. Esto es la complejidad. Acá, como ustedes ven, esta estrella es todos los temas que para mí son claves. Cuando yo veo un paciente voy estudiando esto. Primero, es un nameless. Es el nuevo homeless de la posmodernidad. Es el nadie. Llegan como nadies. El síndrome de abstinencia hay que tomarlo como que es un nadie, que depende de un polvo blanco para vivir. No existe como persona. Nuestra tarea es transformar a ese nadie en alguien a través de algunos, que es la comunidad terapéutica. La comunidad terapéutica hoy, desde mi punto de vista, es una familia sustituta. Recuerdo cuando en 1984 fui a la comunidad de Estados Unidos, una comunidad que había en Estados Unidos que decían, esta es tu familia sustituta. Y esto para mí fue importante, porque hoy hay mucha gente sola, abandonada, y la comunidad se transforma en una familia sustituta. Pero llega como un nadie, la identidad de los nadies, hablo yo. Ahora, ¿cómo estudiar esto? Tenemos que estudiar la personalidad y las estructuras clínicas, porque hay personas que tienen doble diagnóstico. O sea que además de la adicción va unida a un trastorno de la serie psicótica o de la serie perversa o de la serie neurótica.
Y esto hay que estudiarlo bien, siguiendo el eje del DSM-4 o el DSM. Pero esto es un aspecto del problema, no es todo el problema. En segundo lugar, la relación con las sustancias. O sea, cuando hablamos de relación con la sustancia, estamos hablando de la edad de iniciación y años de consumo. La edad de iniciación y los años de consumo nos hablan de la esclavitud que el paciente ha logrado tener. A menor edad de iniciación, mayor posibilidad de que el paciente quede sujeto a una sustancia y pierda su subjetividad. Y la cantidad de años de consumo nos hablan también. Hay muchos pacientes que tienen 20, 25, 30 años de consumo y que llegan vencidos, con un envejecimiento cerebral notable, deprimidos y sin ningún tipo de esperanza de su vida. Después los trastornos psicobiológicos. O sea, tenemos que ver si el sistema neurológico del paciente se encuentra dañado, habitualmente está dañado, en las zonas frontales, en ciertas zonas que tienen que ver con el control de la impulsividad, con el racionamiento, y esto implica todo un tratamiento en donde incluso intervienen neurólogos para tratar de remediar en lo posible a través de ese instrumento maravilloso que es la neuroplasticidad cerebral, de que el cerebro se vaya recomponiendo en la medida en que no haya más consumo y en la medida en que se inaugure un estilo de vida en donde el oxígeno reemplace al tóxico. Yo le digo a mis pacientes, es el oxígeno el que vos necesitas, no el tóxico. Pero esto implica un trabajo que incluso lleva a que el paciente en la comunidad duerma de noche y viva de día, cuando habitualmente el paciente vivió de noche y durmió de día, o pasó varias noches sin dormir, rompiendo un ciclo importante de la vida, que es el ciclo circadiano. Después tenemos que ver el contexto. Los amigos, las bandas, los barra bravas de los clubes, acá se llaman en la Argentina los barra bravas. Entonces, hay contextos validantes que lo validan, que lo hacen crecer, y contextos invalidantes, en un doble sentido, en el sentido que lo retrasan en su maduración y en el sentido de que lo invalidan incluso hasta con trastornos, dirían, orgánicos muy severos. Esto un terapeuta lo tiene que ir estudiando. Después tenemos que ver el ciclo vital de un paciente. O sea, ¿qué pasó en su historia? ¿Hubo incesto? ¿Hubo abandonos tempranos? ¿Hubo abusos? ¿Hubo traumas? Habitualmente encontramos algunos de estos problemas que vamos a tener que tratar con mucho cuidado en la vida del paciente. Después el vínculo que establece con la institución. El 70% del pronóstico de un tratamiento depende de los vínculos que establezca el paciente con la institución y los terapeutas. Esto demanda de parte de la institución una situación de enorme entrega afectiva y intelectual al paciente. El paciente, una vez que siente que es reconocido, se entrega. Nosotros decimos que el tratamiento tiene varios elementos centrales: la aceptación de la enfermedad, la humildad, porque lo que el paciente compra es omnipotencia, lo que le vende el dealer con la cocaína es la omnipotencia. Entonces el valor de la humildad es fundamental. En tercer lugar, la transparencia,
porque muchos de los pacientes son habitualmente, tienen problemas de trampas, de mentiras, de ocultamiento. Entonces, todo un trabajo llegar a la transparencia, a la honestidad. El cuarto elemento es la perseverancia. Yo mañana a las 9:30 de la mañana estoy con un grupo de 40 pacientes. El lunes a las 9:30 de la mañana estoy con un grupo de 40 pacientes. Esto es una tradición, la perseverancia. A la 1:30 está el profesor de gimnasia. El paciente empieza a consumir oxígeno en lugar de consumir tóxicos. En fin, hay todo un plan de vida que es fundamental y que genera este vínculo. Y el vínculo está comprobado, es el 70% del pronóstico de un tratamiento. Después está la relación con otros tratamientos. Habitualmente muchos vienen con 8 o 10 tratamientos, que son meras desintoxicaciones de 2 o 3 días, que en realidad lo que hacen es que el paciente vuelva al poco tiempo en consumir. Entonces el paciente viene con la idea de que no tiene salida, de que ya está entregado a una enfermedad y que este tratamiento es solamente un tratamiento de alguna manera otro más. Esto hay que modificarlo a través de unas terapias que ayuden al paciente a confiar en que este tendría que ser el último tratamiento. Yo le digo a mis pacientes, este es tu último tratamiento. De lo contrario, el paciente entra en la carrera de la cronicidad. Y después está la familia, los distintos tipos de familia existentes. Nosotros le damos mucha importancia a esto, con la consiguiente salvedad. A medida que va pasando el tiempo, la familia va desapareciendo. Hoy nos encontramos prácticamente que no, en muchos casos no hay familia. Años atrás había familia. Hoy el paciente es dejado en la institución. Nosotros tratamos de que haya siempre un garante del tratamiento. El garante del tratamiento es fundamental. El garante es aquel que va a establecer una alianza con nosotros, especialmente para vencer las primeras etapas, que son las más críticas, ya que el paciente quiere volver para consumir. Cuando la familia le dice, no, mira, vos tenés que hacer un tratamiento, tuviste 4 sobredosis, casi te morís, el paciente se encuentra con un límite sanador que apoya al equipo terapéutico. Entonces hay que ver la familia y ayudar a muchos miembros de la familia, porque hay otros que tienen problemas. Entonces, esta estrella muestra la complejidad del problema adictivo que hay que tratar. Este otro muestra qué le pasa al principio al paciente. No desea tratarse. Yo trato pacientes muy graves, pacientes que han tenido varias sobredosis, pacientes que con daños de todo tipo, cerebral, daños psiquiátricos, con delirios, con alucinaciones. Y el paciente que está nosognótico, recuerden que la nosognosia es no tomar conciencia de sí y tomar conciencia de lo que le dice el otro. No hay empatía. Entonces el paciente en principio no desea tratarse. El tratamiento para él es la droga, como marco acá. Su tratamiento es drogarse. Él no cree más que en esto.
ama aquello que lo destruye y siempre va a conservar la ilusión de un consumo controlado. Pero una vez que el cerebro está hipotecado por el consumo, una copa es mucha, una pitada es mucha, un nariguetazo de cocaína es mucho y 100 son pocas. Porque es como abrir la compuerta a un vendaval de agua. Y en tercer lugar, al principio, el deseo parte del terapeuta y del equipo de la comunidad terapéutica. Es que el paciente se siente deseado por el terapeuta y el equipo de la comunidad terapéutica. Esto hace que el paciente establezca una adherencia al tratamiento. Nosotros en este momento tenemos el 85% de retención. O sea, el paciente no se va. Y el paciente por ahí está un año con nosotros, porque el problema de él viene de muchos años atrás. No se va a resolver en un tratamiento de un mes, o de 15 días, o de 4 días. No, para nosotros el tratamiento tiene que ser ir a la profundidad de su problema de personalidad. Y en el fondo, ahí me hago frankliano, de Víctor Frank, hay que tratar de que el paciente encuentre un propósito de vida. Cuando el paciente encuentra un propósito de vida, estamos en condiciones de que el intento de craving, de anhelo de consumo, se confronte con el propósito de vida y el paciente pueda decir que no. La renuncia, entonces, es tan importante como la aceptación de la enfermedad, es tan importante como la humildad, es tan importante como la transparencia, es tan importante como la reconciliación consigo mismo y es tan importante como el servicio a los demás, la renuncia. Pero la renuncia surge cuando el paciente tiene un proyecto de vida. Por eso con nosotros los pacientes estudian, los pacientes se inscriben en carreras, o sea, el propósito, el sentido de vida. Ortega y Gasset decía, quien tiene vocación, misión y proyecto está salvado. En el bravío mar de la vida, la cultura nos salva. Vocación, misión y proyecto. Y por último, antes de hablar con ustedes, o por anteúltimo, tenemos que entender que esto es un problema entre una persona, una familia y una sociedad. Este agente químico opera sobre ciertas vulnerabilidades infantiles, puberales o del contexto. Vivir en un barrio, como muchos de mis pacientes viven, en donde la droga está a la mano, es un contexto absolutamente negativo. Tener las vulnerabilidades de no conocer a sus padres, de haber sido abandonados, es otra vulnerabilidad. Y el agente químico cada vez más potente, hay un estudio que hizo la Asociación Médica Canadiense que me llegó ayer, de cómo la marihuana está cada vez más potente. O sea, el tetrahidrocannabinol de la marihuana por cruzas genéticas, que era el 3% en la época de los Beatles, ahora en muchos casos llega al 30%. Y yo he tratado a una paciente que me la trajeron de Estados Unidos con el 85% en el barrio por mezclas químicas. Además, hay brownie de marihuana, hay caramelos de marihuana, etcétera, etcétera. O sea, la industria es tan importante como el marketing. Industria, Wall Street, marketing y más esclavos.
es cómo generar esclavos en la sociedad. La familia, cuando existe, hay que ayudar mucho a la familia y entender los problemas de la sociedad. Y por último, antes de charlar un rato con ustedes, estamos ante una epidemia. Epi es sobre, demos es pueblo. Es una epidemia que está sobre el pueblo, que en realidad es una pandemia que rodea a muchos pueblos. Y esto se da a través de un contagio psicosocial, donde es una costumbre, por ejemplo, empezar a consumir alcohol desde temprana edad o marihuana. Se da a través de una vulnerabilidad individual o familiar y una exposición a amigos, una gran disponibilidad de drogas en todos lados, una propaganda y una cancelación a todos aquellos que pensamos que las drogas dañan la salud pública. Se cancela ese discurso. Solamente aparece el tema de la droga cuando hay un accidente o cuando hay un muerto, etc. Pero después hay una cancelación de todo el discurso preventivo. Y esto forma parte de la industria y del marketing de la venta de drogas. Y por último, la aceptación social de las drogas. O sea, se ha logrado, por motivos sociológicos, una aceptación social de las drogas. Bueno, ahora voy a charlar con ustedes y si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, porque tenemos pocos minutos. Sí, tenemos efectivamente pocos minutos, ¿no? Doctor, le quería hacer un planteamiento, ¿no? Cuando usted se refiere a las libertades perdidas, pareciera que tenemos un componente biológico presente en los cerebros de las personas que consumen drogas. Hoy en día sabemos que el policonsumo representa la mayoría, la gran mayoría de las personas que consumen drogas. No se consume una o dos drogas, sino muchas drogas, e inclusive en toda lo que es la historia de los pacientes tenemos eso, ¿no? Ahora, cuando usted habla de las libertades perdidas y habla inclusive y se refiere al TDA y habla del problema de hipofrontalidad que están teniendo los pacientes, y nos estamos refiriendo también, de acuerdo a lo que usted dice, en la práctica clínica, a problemas de atención, de concentración, de memoria, de inteligencia, que están dañados por el consumo de sustancias. En algún momento se habló del alcohol como el gran representante de la demencia de Korsakoff, como que fuese el alcohol el único que producía una demencia. Y se habla en la actualidad, y se viene hablando desde hace mucho tiempo, de la demencia precoz. ¿Usted considera que las drogas están produciendo más que el alcohol y más que la misma demencia precoz, cuando se refieren a la demencia relacionada con el Alzheimer, por ejemplo, en la población joven, en este momento de que, digamos, producto del consumo de sustancias, estamos teniendo una demencia precoz? Sí, por supuesto. O sea, estamos generando patologías mentales. Precisamente los estudios últimos sobre la marihuana habla de que en Canadá, que se liberó totalmente la droga, la marihuana, ha aumentado enormemente la esquizofrenia. En las madres que consumen marihuana ha aumentado el autismo. En Uruguay, por ejemplo, yo he tratado y trato pacientes uruguayos. En el año 2010 liberaron el consumo de marihuana
en farmacias. Esto ha llevado a que los que hacen marihuana en forma ilegal la vendan más barato que las farmacias y la hagan más potente. Y hoy Uruguay es el país que consume más marihuana de América Latina y más cocaína de América Latina. Yo recuerdo que cuando estudiaba en España, cuando empezaba el Plan Nacional de Drogas en 1986, ahí se hablaba que la marihuana era la puerta de entrada de otras drogas. Y eso es así, lo vemos en nuestros pacientes. Yo no digo que todo el que fume marihuana termina consumiendo cocaína, pero hay muchas personas vulnerables que pasan a la cocaína y después a toda la droga. Estamos en... El especialista hoy en adicciones tiene que ser también un especialista en doble diagnóstico y a veces en triple diagnóstico, porque hay trastornos neurológicos que necesitamos consultar con neurólogos para entender los problemas que el paciente vive. O sea, y por supuesto terminan en situaciones demenciales. La marihuana, por ejemplo, tiene 4 etapas. Están en los libros de neurofarmacología. Basta estudiarlos. Lo que pasa es que eso no se dice, porque está cancelado. Primera etapa, euforia. Lo hablaba con un paciente hoy, de lo que yo llamo la zona de la soja. Se vende droga en muchos lugares. Hoy, por ejemplo, es muy importante la zona del petróleo, toda la zona de la Patagonia, que hay petróleo, minería, gas, etcétera, hay dinero, y la zona del campo, de la soja. Y yo tengo un paciente que es de la zona de la soja, y él tenía risa inmotivada, estaba contento, después empezó con hipomotivación, segunda etapa que está en los libros de neurofarmacología, empezó a dejar la escuela, tercera etapa depresión mayor, cuarta etapa esquizofrenia. Esto está en los libros, pero no se dice. ¿Y por qué no se dice? Entonces, cuando yo hablo de las libertades perdidas, estoy haciendo una crítica a todos aquellos que dicen que el que consume drogas es libre. No, es la libertad hacia la esclavitud. A eso me refiero. Ahora, Estados Unidos es el país de mayor consumo de drogas, se dice, del mundo. ¿Habrá algún interés, digamos, que usted hablaba de lo social y hablaba de la familia y hablaba del individuo, en esclavizar a los jóvenes del mundo con el tema de las drogas? Bueno, eso seguro. Yo no soy político ni me interesa en este momento de mi vida. Yo me interesa mi metro cuadrado y el metro cuadrado es ayudar a mis pacientes. Hay cosas que me superan totalmente, pero indudablemente esto genera mucho dinero, genera mucha corrupción y bueno, por eso la droga funciona como funciona. Y también una trama cultural en donde el chico no se siente contenido. Ahí lo que yo puedo hacer desde mi metro cuadrado es ayudar al paciente a lograr una contención y a buscar una contención en su vida y un propósito de sentido siguiendo a ese gran Viktor Frankl que sufrió Auschwitz, que cuando salió de Auschwitz con una valija, sin padre, sin madre, sin mujer, sin hijos, escribió El hombre y la voluntad de sentido. Yo lo conocí, tuve la suerte de conocerlo en la Facultad de Medicina en 1985. Era muy jovencito, era un ser de luz.
Ese hombre que podría haber odiado a medio mundo se transformó en uno de los más grandes psiquiatras del siglo XX, proponiendo el sentido, la voluntad del sentido, la esperanza, la superación de los traumas, etcétera, etcétera. Lo otro me supera. La cantidad de dinero en juego me supera totalmente. Pero sí sé que hay un marketing que apoya todo esto y mucho dinero que también se mueve detrás de todo esto. Pero a mí me interesa el paciente. Ya lo otro, a mi edad, no puedo hacer nada. Claro. Ahora, usted habló, doctor, de las adicciones como una enfermedad prevenible, controlable y tratable. Y le pregunta nuestra subdirectora del programa Bienestar, que qué recomienda en materia de prevención ante esta pandemia silente. La licenciada Giovanni Zorrilla le pregunta esto. Mucho gusto, Giovanni. Bueno, yo creo que el libro Ciudades Preventivas, que lo escribí con un colega italiano que trabajó conmigo en la provincia de Buenos Aires. Lo pueden, sé que está en venta en este momento en Mercado Libre, con autor Juan Alberto Llaría, y ahí lo encuentran. Yo creo que hay que trabajar municipio por municipio. Hay que formar lo que llamamos ciudades preventivas. Esto lo hice en Buenos Aires y hicimos 180 centros preventivos asistenciales. Fue una obra muy fuerte. Estuve desde el 93 al 99, dediqué parte de mi vida a eso, con un equipo maravilloso. Y formamos ciudades preventivas en donde formábamos a padres, escuela por escuela. En el aula había líderes preventivos, había mesas preventivas, y bueno, así logramos bajar de 8 años. No, con mucha pena, nos queda un minuto, si nos puede resumir. Bueno, en este minuto le digo, mejor prevenir que curar. Ese es el minuto. Excelente, sí. Hemos conocido de este trabajo de Ciudades Preventivas del doctor, está publicado, está en las redes sociales, así que se puede tener acceso a esta información. El doctor fue el pionero y piloto de esta experiencia que, como le dije al principio, la presentó también en Venezuela y en otras partes del mundo también la ha presentado. Así que bueno, muchísimas gracias, doctor Llaría, de verdad, un lujo haberlo tenido con nosotros en este programa que va a estar en las redes sociales. Bueno, la próxima vez, a las 21 horas, vamos a tener también a un amigo y colega suyo con nosotros, el doctor Jorge Pellegrini, el próximo jueves a las 21 horas. Así que gracias a la audiencia, gracias a los que todos están participando. Y bueno, nos seguimos viendo y bueno, ojalá tengamos la oportunidad de tener nuevamente al doctor Llarías con nosotros en su excelente experiencia en materia de adicciones. Gracias, Sandra, gracias, Marce, gracias a todos ustedes. Y en las redes sociales, ¿dónde lo puedo encontrar? En Instagram. Ah, perfecto. Sí, va a estar grabado en Instagram, esto va a quedar grabado en Instagram. ¿Cómo se llama el sitio? Bienestar. Bienestar. Muy bien. Bueno, muchas gracias.